Para asegurarse de que Vivian Collins pudiera obtener el primer lugar en el concurso de piano, Alexander Harrington me dijo que me retirara. Vivian necesita esta victoria para demostrar su valía. Ya has tenido muchísimas oportunidades, dijo como si fuera innegociable. Me negué. Esa noche, sus guardaespaldas me sujetaron. Entonces oí el repugnante golpe sordo de un martillo aplastándome el dedo índice derecho. Vivian se quedó a un lado, sonriendo con suficiencia como si lo hubiera ganado todo. Apreté los dientes, obligándome a no gritar. Es solo un dedo, dijo Alexander con sequedad. Estarás bien enseguida. Pero nunca volví a tocar el piano. Cuando mis padres intentaron casarme con un viejo rico del pueblo, Alexander apareció. Les dio $500,000 para que pudiera perseguir mi sueño. Sigue tocando, me dijo. Siempre te apoyaré. Y ahora, el hombre que una vez prometió apoyarme me había destrozado con sus propias manos. Me levanté y me marché. La poca fuerza que me quedaba me mantenía firme. Más tarde, supe que Alexander tuvo un accidente de coche mientras volaba a Suiza para buscar un especialista para mi mano. Huesos rotos, semanas en el hospital. Ya no me importaba. Un dolor punzante me recorría todo el cuerpo desde la mano, pero me mordí el labio con fuerza, negándome a llorar. Vivian estaba detrás de Alexander, apenas disimulando su presunción antes de adoptar su habitual actitud suave e indefensa, apoyándose ligeramente en su hombro. Alexander, parece muy enfadada. ¿Crees que podría intentar hacerme daño?, susurró, toda azúcar y encaje. No te preocupes, es solo un dedo. Ella se recuperará bastante pronto. Su suave tono sonó como una bofetada. No pude evitar recordar la vez que tuve un calambre en medio de una actuación y él se quedó despierto toda la noche poniéndome hielo en la muñeca. Tus manos fueron hechas para tocar música. No deberías sentir dolor, había dicho entonces, con los ojos llenos de preocupación. Ahora, me lanzó una mirada fría. Sophia Mitchell, si hubieras aceptado retirarte, nada de esto habría sucedido. Simplemente vete. Salva la poca dignidad que te queda. Sentí como si mi mano ya no fuera parte de mí. El dolor era tan profundo que adormecía todo lo demás. Era como si ni siquiera existiera dentro de mi cuerpo. Hace apenas una semana, estaba enfrascada en los ensayos para la pieza final del concurso cuando, de repente, Alexander apareció en la sala de música. Se arrodilló y sacó un anillo de diamantes de platino. Cásate conmigo. El anillo era aproximadamente media talla más grande de lo que era, pero estaba demasiado mareada como para preocuparme. Después de 10 años pensé que esto era todo. Finalmente. Pero el cuento de hadas no duró. Sofía, una vez que estemos casados, no tendrás que esforzarte con todas esas competiciones agotadoras. Simplemente disfruta tocando, dijo de la nada. Intenté explicarle lo que significaba para mí esta competición, pero él se enojó. ¿Lo entiendes siquiera? Vivian luchó muy duro para llegar hasta aquí. ¿Qué importancia tiene si le das la victoria? En ese momento supe que solo se había propuesto sacarme del camino para despejar el camino hacia el éxito de Vivian. Es curioso, cuando pedí permiso para estudiar piano, mi familia estaba furiosa y dispuesta a limitarme a algún tipo rico para que mi hermano pudiera ir a la universidad. Alexander había sido mi héroe, comprándome la libertad con $500,000. Resultó que era solo el comienzo de otra trampa. Por el bien del piano. Mis manos estaban llenas de callos y todas esas noches practicando hasta tarde arruinaron mi visión. Pero honestamente, nada de eso importaba cuando pensaba en mi sueño. Una vez me dijo, concéntrate en perseguir tu música. Mi trabajo es protegerte. Ahora, para asegurarse de que Vivian Collins ganara la competencia, sobornó a los jueces e incluso a los otros concursantes. La única persona que se interponía en su camino era yo. Ese día tuvimos una gran explosión. Lo eché de mi sala de práctica. No esperaba que apareciera hoy fingiendo disculparse. En cambio, lo que recibí fue un dolor que hizo que toda mi mano se entumeciera. Apretando los dientes, me levanté y caminé hacia él. Mi voz era baja pero firme.
Alexander Harrington, considera hoy el fin de la deuda que te debía por esos 500,000. Después de esto, habremos terminado por completo. Alexander se congeló por un segundo, luego me dio una sonrisa burlona. Sofía Mitchell, ¿romperte los dedos te afectó el cerebro? Si no hubiera intervenido entonces, todavía estarías estancada en el campo, siendo la gallina de los huevos de oro de algún viejo. Todos en Easy saben que eres mía incluso sin el apellido Harrington detrás de ti. ¿A dónde exactamente crees que vas a regresar con esa familia que intentó venderte? Lo miré con incredulidad. Aturdida. Esas palabras vinieron de alguien que solía abrazarme como si fuera su mundo entero. Recuerdo la primera vez que me llevó a un concierto. Una señora rica desde atrás susurró que yo era un patán y que no merecía estar con alguien como él. Ni siquiera parpadeó antes de hablar alto y claro, atravesando toda la sala. Ella es Sofía Mitchell, quien pronto será una de las mejores pianistas que jamás conocerás. Si le faltas el respeto a ella, me estás faltando el respeto a mí. Un día se paró frente a mí como un escudo. Ahora era solo otra cadena envuelta alrededor de mi cuello. Le di una sonrisa amarga y lo miré a los ojos. Ahórrese su preocupación, señor Harrington. Yo me encargaré de mi vida. Antes de que pudiera responder, Vivian se acercó, enredando su brazo con el mío y con una falsa mirada dulce en su rostro. Sofía, todo es culpa mía. Alex simplemente no puede evitarlo. Él siempre me da lo que quiero, bien o mal. Si necesitas a alguien a quien culpar, échame la culpa. Rómpeme la mano también, si eso te hará sentir mejor. Mientras con una mano secaba mis lágrimas imaginarias, con la otra presionaba con fuerza mis dedos heridos. Un agudo dolor me atravesó y me dejó sin aliento. La empujé y me desplomé, jadeando en el suelo. Ella también se desplomó, justo encima de Q. Ben lo miró como si fuera una cosita frágil. Alex, me duele. Sin dudarlo, la levantó y llamó al conductor para que la llevara al hospital. Mientras pasaba junto a mí, me dio una fuerte patada en el pecho. Sofía Mitchell, si algo le pasa, lo pagarás. Lo vi irse. Me limpié la sangre de la comisura de la boca. En ese momento, terminé con él y con este lugar. No hay vuelta atrás. Después de que el hospital me curó, volví a mi apartamento y comencé a empacar. El tocadiscos de la sala de estar todavía reproducía la serenata de Schubert que grabé para él. Una foto de nosotros sentados encima del piano. Abrí la caja fuerte y saqué un libro de partituras encuadernado en cuero. La pieza que escribí para nuestra boda. Se llamó Voto Eterno. Había modificado esa pieza más veces de las que podía contar. Todas las noches él se quedaba hasta tarde en la oficina y yo le hacía algunos ajustes con la esperanza de sorprenderlo en nuestra boda. Ahora, mientras miraba esa digitación complicada que nunca volvería a tocar, mis ojos se llenaron de lágrimas. Introduje la partitura en la trituradora y escuché cómo la destrozaban. Tal como mi sueño se desvaneció en un instante. Recuperé la compostura, empaqué todos los libros, discos y lecciones de música y los envié a la escuela de música del profesor James Anderson. Allí, otros, como yo, de antes, jóvenes y llenos de sueños, aún podrían ponerlos en práctica. Empacar fue inesperadamente fácil. Una maleta lo cubría todo. 10 años con Alexander Harrington. La mayor parte de ellos los pasé tocando el piano o cuidándolo. Había memorizado su armario como si fuera un manual. Cada traje, cada corbata organizada por color y ocasión. Incluso podría recitar lo dulce que le gustaba a su moca. Justo cuando estaba cerrando la maleta, él irrumpió por la puerta. Su rostro se oscureció en el momento en que vio que me iba. Sofía Mitchell, ¿en serio estás intentando agitar las cosas otra vez? Vivian se raspó la muñeca. Ella está sufriendo y tú aquí no reflexionando ni disculpándote sino haciendo las maletas. No quería discutir. Solo quería que esto terminara. Pero él agarró mi maleta y la arrojó contra la pared. La ropa estaba derramada por todos lados. Alexander, ¿qué demonios?
Me agaché intentando recoger mis cosas solo para darme cuenta de que la maleta ya no cerraba. Como nosotros, 10 años de sentimientos destrozados sin posibilidad de reparación. Un destello de culpa cruzó sus ojos. Vamos. Sofía, no seas así. Incluso te conseguí postre de ese lugar que te encanta. Vamos a comer juntos. Está bien. Él tomó mi mano y me condujo al sofá. Di un mordisco y lo escupí inmediatamente. Alexander frunció el ceño. ¿Y ahora qué? ¿Perdiéndolo por el postre? ¿No dijiste que este era tu favorito? Nunca entendí por qué estabas obsesionada con eso, pero lo has estado comiendo sin parar durante 10 años. Sonreí débilmente y negué con la cabeza. Resulta que nunca me entendió del todo. Me gustó ese postre porque me recordó cuando nos conocimos, cuando me salvó de mis padres, y mi estómago rugió cuando pasamos por una panadería. Él me compró un pastelito pequeño. Solo algo para sostenerte, dijo. Algún día te llevaré alrededor del mundo y te dejaré probar todo. Él cumplió esa promesa. Supongo que ya no era esa chica andrajosa. Pero nunca olvidé ese pastelito barato. Lo peor es que olvidó algo que importaba. Algo peligroso. Soy alérgica a las fresas. ¿Y adivinen de qué sabor era ese pastel? El favorito de Vivien. La música que sonaba de fondo me hacía sentir como agujas en los oídos. No podía respirar. Mi pecho ardía. Agarrando su brazo, forcé a salir las palabras. Llame una ambulancia. Estoy teniendo una reacción. Buscó a tienta su teléfono, presa del pánico, pero justo en ese momento vibró. Vivien Collins. Alex, me duele mucho la muñeca. El médico dice que podría afectar mi rendimiento. ¿Qué tengo que hacer? No te preocupes. Estaré allí enseguida. Apenas terminó la frase cuando me quitó la mano de encima. Vivien realmente me necesita ahora mismo. Simplemente ve al hospital tú misma. Bueno, deja de ser dramática. Después de decir eso, salió del apartamento sin siquiera mirar atrás. Acurrucada en el sofá, me obligué a marcar el número de emergencia. Inmediatamente después de informar mi dirección todo se volvió negro. Cuando me desperté, ya estaba acostada en una cama de hospital. El médico me dijo que casi había entrado en shock debido a una reacción alérgica grave. Cama 14, por favor haga que su familia vaya al primer piso para manejar el proceso de admisión, se escuchó la voz tranquila de la enfermera por el intercomunicador. Lo siento, no tengo familia. Entiendo. Entonces, por favor, manéjelo usted mismo una vez que la vía intravenosa esté lista. La enfermera no apagó correctamente el intercomunicador y claramente la pillé charlando con alguien. ¿Lo oíste? El señor Harrington reservó todas las suites VIP del piso superior solo para su prometida, quien le escuchó tocar el piano. Sí, trajeron a un experto desde Suiza. La mano de esa chica, Vivien, está tratada como si estuviera hecha de oro. Cada sesión cuesta unos $100,000 por hora. ¡Qué suerte! Desearía poder conocer a un chico así. Dedicado y con dinero. Cada palabra se me clavó en el pecho. ¿Dedicado? Simplemente nunca para mí. El teléfono sonó de repente. Era Alejandro. Le respondí, Sofía Mitchell, ven aquí y discúlpate con Vivien ahora mismo. Por tu empujón, se torció la muñeca. Es posible que ya no pueda competir. Mirando las vendas en mis dedos y el goteo intravenoso conectado a mi brazo, dejé escapar una suave risa. No me estoy disculpando. Si crees que es tan grave, llama a la policía. Luego terminé la llamada y bloqueé su número. Solía soportarlo todo por él porque lo amaba. Pero ya no hay nada que me ate. Una vez que terminé de ponerme la vía intravenosa, bajé las escaleras para ocuparme del papeleo y me encontré con Vivien en el ascensor. Ella se puso delante de mí, sonriendo. Bueno, mira quién es. Sofía. ¿Qué?
¿Cambiaste de opinión y finalmente estás aquí para pedir disculpas? Antes no sonabas tan altiva y poderosa. ¿Qué pasa ahora? ¿Tienes miedo de perder a tu sugar daddy y terminar de nuevo en ese basurero del que saliste? Le lancé una mirada fría y mi voz fue tan plana como siempre. Muévete en lugar de actuar como una mocosa. Tal vez te preguntes por qué Alexander no se ha casado contigo después de todos estos años. Eso tocó una fibra sensible. Su máscara cayó instantáneamente. Eres una patana del campo. Si no fuera por ti, hace mucho tiempo habría sido la señora Harrington. Aquí hay un pequeño secreto. No hay nada malo con mi muñeca. Lo fingí. Haré lo que sea necesario para mantener a Alex cerca. ¿Crees que puedes vencerme? Sigue soñando. Entonces, de la nada, me empujó contra la pared, se desplomó en el suelo y gritó como si le hubiera pisoteado la mano. Desde el final del pasillo, Alexander llegó corriendo. La recogió como a un héroe en una mala película. Alex, me duele mucho la mano. No te preocupes por Sofía. Ella solo está molesta, eso es todo. Con cara de trueno, Alexander se abalanzó sobre mí y me dio una bofetada. El golpe fue tan fuerte que me estrellé contra la pared. La sangre corría por mi frente y la comisura de mi boca. La sequé con calma y caminé hacia ellos, paso a paso firme, levantando mi mano lentamente, mi rostro ilegible. Golpe. Mi mano aterrizó de lleno en el rostro de Alexander Harrington y el sonido nítido resonó por el pasillo del hospital. Se quedó congelado, mirándome como si hubiera perdido la cabeza. Sofía Mitchell, ¿estás loca? ¿En serio me golpeaste? Vivian Collins inmediatamente dejó de lado su frágil actuación, me señaló y gritó, mujeres locas. ¿Cómo se atreven a abofetear a Alex? No voy a dejar que esto pase. Ella se abalanzó sobre mí, con las garras afuera como si quisiera arrancarme la cara, pero la bloqueé fácilmente. Por favor. Comparada con ella, una chica de ciudad que probablemente nunca ha tocado un trapeador, yo devoraba agua y leña cuando no estaba practicando el piano. Le devolví el favor con una bofetada en la cara. Precisa, fuerte, con la fuerza justa, como tocar la nota perfecta en una sección fuerte. Vivian se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos y las lágrimas brotaron instantáneamente mientras se arrojaba a los brazos de Alex. Alex, ni siquiera mi propio padre me golpeó nunca. Como pudo, sollozó. Me di la vuelta disgustada. Todo el acto parecía un drama de tercera categoría. Alex la acunó de manera protectora, mirándome como si hubiera cometido un crimen. Has cruzado la línea, Sofía. Pagarás por esto. Sacó su teléfono y estaba a punto de llamar a la policía. Pero de repente Vivian le tomó el brazo, ahora interpretando al ángel desinteresado. Déjalo ir, Alex. Hacer un gran alboroto no ayuda a nadie. Sofía todavía tiene una carrera musical. Si se corre la voz, su nombre estará acabado y han estado juntos durante mucho tiempo. No quiero ser la razón por la que te pelees. Le tocó suavemente el rostro con la voz llena de falsa ternura. Eres demasiado amable, siempre piensas en los demás. Por eso la gente te hace daño. Luego me miró con su voz fría como el hielo. Por ella no presentaré cargos. Pero le debes una disculpa pública. De rodillas. Dejé escapar una carcajada. Simplemente se resbaló. Toda su actuación fue patética. ¿Quieres ajustar cuentas, Alex? Vamos a resolverlas todas, ¿de acuerdo? ¿No vas a llamar a la policía? Está bien, lo haré. Marqué el 911 justo frente a ellos, luego me senté tranquilamente en el banco, viendo cómo el rostro de Vivian se ensombrecía mientras el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Menos de 20 minutos después, apareció la policía y nos llevó a los tres a la estación más cercana. Dentro de la sala de interrogatorio, Alex cumplió con su parte al pie de la letra, enumerando cada una de las supuestas ofensas que había cometido contra Vivian: empujarla, torcerle la muñeca, la bofetada. Lo miré fijamente mientras hablaba. Pasaron 10 años de recuerdos,
pero lo único que podía ver ahora era un extraño, alguien que me dejaría tirada debajo del autobús por su pequeña musa perfecta. Un policía me miró. Señora Mecho, ¿tiene alguna respuesta a estas acusaciones? Le di una bofetada a Vivian. Eso es cierto. En cuanto a todo lo demás, ficción total. Ella lo organizó todo. Antes de que terminara, Vivian entró en modo dramático total, sujetándose la mejilla mientras fingía lágrimas. Sofía, le estaba rogando a Alex que no involucrara a la policía por tu bien. ¿Cómo puedes difamarme así? Deja de tergiversar las cosas. Alex se quebró. Antes de poder decir más, le lancé una mirada fría y me volví hacia el oficial. El hospital tiene cámaras en los pasillos. Simplemente extraiga el metraje. Todo está ahí. La cara de Vivian se puso blanca en el momento en que escuchó que había cámaras de seguridad. Si hay una disputa, iremos al hospital y sacaremos las imágenes de vigilancia, pero eso llevará algún tiempo. Por favor, esperen aquí, dijo el oficial con calma, haciendo un gesto a dos colegas para que se fueran con el equipo. Sofía Mecho, ¿qué sentido tiene desperdiciar el tiempo de todos aquí? Estás atando recursos de la policía. ¿Te sientes orgullosa de ti misma? Alexander Harrington me lanzó una mirada furiosa y su tono estaba teñido de desprecio. Una vez que revises el material, solo te hará parecer más patética. Lo miré fríamente. El otrora agudo y sereno CEO ahora parece un hombre completamente cegado por sus emociones. No pude evitar sonreír. Entonces esto es lo que hace el amor. Convierte a los hombres inteligentes en tontos. De repente, Vivian Collins se agarró el pecho y se apoyó en Alexander, con aspecto de que podría derrumbarse en cualquier momento. Clásico. Alex, me duele el pecho. Creo que estoy teniendo un ataque de pánico. Necesito mis medicamentos. Por favor, ¿podemos irnos? Vivian, ¿qué pasa? La compostura de Alejandro se quebró inmediatamente. Él la recogió en pánico y se dirigió hacia la puerta. Esperen. La investigación está en curso. Nadie puede salir todavía. Me puse delante de la salida. Alex, realmente no me siento bien. La voz de Vivian tembló con la cantidad justa de debilidad, su rostro se contorsionó por el dolor. Sofía, mírala. Está claro que no está en condiciones de quedarse aquí. Será mejor que te hagas a un lado. No tengo tiempo para jugar contigo ahora mismo. Me volví hacia el oficial y le hablé con franqueza. Oficial, ¿está bien que se vayan así? El oficial vaciló. Si el denunciante acepta retirar el informe, entonces sí, puede irse. Lo anotaremos para que quede constancia. Alexander parecía visiblemente aliviado. Entonces vamos. No es necesario perder más tiempo aquí. No, oficial. Entendiste mal algo importante, respondí con calma. Yo soy quien informó esto y no he retirado nada. Alexander se congeló y luego su expresión se torció de rabia. Estás haciendo esto a propósito, ¿no? ¿No puedes ver la condición de Vivian? Ella necesita atención médica ahora mismo. Oficial, su salud es claramente más importante que alguna acusación inventada. ¿No lo cree? El oficial miró a Vivian, que parecía realmente enferma, y respondió con cautela, señorita Mecho. Teniendo en cuenta el estado de la señorita Collins, podemos dejar que ella reciba atención médica primero. Usted puede quedarse y contarnos los detalles. Un oficial los acompañará para asegurarse de que permanezcan a la vista. Asentí. Me parece bien. Confío en su criterio, pero necesito recordarle que este no es solo un caso de agresión. Hay acusaciones de soborno a jueces y de manipulación de un concurso musical. Esto es mucho más serio de lo que parece. Todo esto lo estás inventando. Alexander se quebró. Ignoré su arrebato, saqué una unidad USB de mi bolso y se la entregué al oficial. Toda la evidencia está aquí. Hay grabaciones de seguridad completas de mi sala de práctica.
Desde cuando Alexander me amenazó con dar marcha atrás hasta cuando ordenó a alguien que me rompiera los dedos, incluso conversaciones sobre sobornar a los jueces. Todo está ahí. El oficial tomó la memoria USB con mirada seria y asintió. Revisaré esto inmediatamente. Le hizo una señal a otro oficial para que acompañara a Alexander y Vivian al hospital, indicando claramente que debían permanecer bajo supervisión. Sofía me echó. En cuanto me asegure de que Vivian está bien, volveré por ti, gruñó Alexander antes de salir furioso con Vivian en brazos. El agente revisó la grabación en silencio. Cuando terminó, levantó la vista con semblante serio y dijo, Mecho, este es un asunto penal grave. Tendremos que realizar una investigación exhaustiva y es posible que necesitemos tu cooperación para seguir adelante. Por supuesto que cooperaré plenamente, pero ya le he entregado todo a mi abogado. Aquí está su información de contacto. Le tendí una tarjeta de presentación y me levanté, lista para irme. Dejaré que el departamento legal se encargue de todo por mí. Solo una cosa. No estoy abierta a ningún tipo de acuerdo. Alexander Harrington, te di una oportunidad antes y me pagaste con una traición aún más profunda. Esta vez, no hay vuelta atrás. Después de salir de la comisaría, volví a mi apartamento y me quedé mirando la maleta rota. Saqué una mochila de lona descolorida del interior. Ninguna marca, solo una simple mochila escolar que claramente había visto días mejores. Hace 10 años, eso era todo lo que tenía cuando entré por primera vez en la casa de la familia Harrington, esta mochila y un corazón lleno de sueños musicales. Ahora, después de una década, me quedé con lo mismo. Empaqué solo unos pocos cambios de ropa, algunas notas de piano y un par de partituras preciadas. Todo lo demás fue directamente a la basura. Reservé el primer vuelo de regreso a Viena. Claro, mis dedos ya no podían manejar piezas complejas, pero la teoría musical y las habilidades de enseñanza que había acumulado a lo largo de los años no habían desaparecido. Quería volver a la academia del profesor James Anderson y enseñar, ayudar a los niños con sueños a llevarlos más lejos de lo que yo jamás podría. Puede que mis días en el escenario hayan terminado, pero tal vez alguno de esos estudiantes llegue más lejos de lo que yo logré. Mientras esperaba en la puerta, sonó mi teléfono. Número desconocido. Sofía me echó, me bloqueaste. ¿Dónde diablos estás? Los policías dijeron, te fuiste a casa primero. ¿Por qué está tu casa vacía? Dime dónde estás. Iré a buscarte. Tenemos que hablar. La voz de Alexander sonaba frenética. No tenemos nada que discutir. Si necesitas algo, llama a mi abogado. El anuncio de embarque se activó justo en ese momento. Finalicé la llamada y apagué mi teléfono. En aquel entonces, el profesor Anderson había intentado con todas sus fuerzas convencerme de que me quedara en Viena, pero lo dejé todo por Alexander sin pensarlo 2 veces. Corrí de regreso a Ciudad Norte. Me pregunté si todavía estaría dispuesto a aceptar a un estudiante con las manos heridas. Cuando aterricé en Viena, una suave brisa me rozó, un mundo aparte del viento helado de Icy. Fue como entrar en una vida completamente nueva. En el momento en que crucé de nuevo las puertas de la Academia de Música, viendo las tallas de piedra desgastadas y la placa de bronce envejecida, fue como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo. Todo seguía allí, solo que un poco más viejo. Fuera de la sala del piano, vi una figura familiar. Ahora parecía más encorvado, con incluso menos cabello plateado del que recordaba. Me ardían los ojos cuando grité en voz baja, «Profesor». Se dio la vuelta y un destello de sorpresa y calidez iluminó su rostro. Luego lo disimuló rápidamente con una mirada severa y entró en la habitación. Me apresuré a seguirlo y saqué de mi bolso una caja de bombones Mozart que había comprado en el aeropuerto. ¿Tu favorito, el que tiene almendras? Él me miró y fingió que no le importaba. Coloqué la caja suavemente sobre el piano, deslizándola hacia él. 7 años, muchacha. 7 años y por fin recuerdas que tuviste un maestro. Mi pecho se apretó. Intenté visitarlo muchas veces a lo largo de los años, pero Alexander siempre tenía una excusa. Decía, el año que viene, seguro.
te llevaré a Viena a visitar a tu profesor. Pero año tras año, esas promesas no significaron nada. En aquel entonces traté de entender. Pensé que tal vez simplemente estaba ocupado. Ahora finalmente lo entiendo. Las personas que realmente se preocupan siempre tendrán tiempo para ti. Si no lo hacen, es simplemente porque no les importas lo suficiente. A partir de ahora, no voy a ningún lado más, profesor. Por favor, déjeme quedarme. El profesor Andersen estaba disfrutando tranquilamente de un chocolate cuando notó las vendas que rodeaban mi mano. ¿Qué le pasó a tus dedos? ¿Fue ese hombre el que te hizo esto? No lloré cuando Alexander Harrington me rompió los dedos. Ni siquiera cuando me atacó por culpa de Vivian Collins. Lo mantuve unido. Pero escuchar a mi maestro preguntar con tan genuina preocupación hizo que todas esas emociones reprimidas se derrumbaran. No pude detener las lágrimas. Para mí, el profesor Andersen no fue solo un mentor. Él era como la figura paterna que nunca tuve, alguien que me había guiado a través de cada paso de mi viaje musical. Apoyándome en su hombro, sentí su mano acariciando suavemente mi espalda. Todo está bien ahora. Estás en casa. Aquí nadie te va a hacer daño. No perdió tiempo en encontrarme uno de los mejores especialistas en manos de Viena. La recuperación es posible, dijo el médico con pesar, pero será casi imposible recuperar la destreza que una vez tuviste. Al notar la mirada preocupada en el rostro del profesor, forcé una sonrisa. Está bien. ¿En realidad? ¿Vas a renunciar a mí solo porque ya no podría tocar piezas complejas? Él negó con la cabeza y suspiró con una mezcla de alivio y tristeza. Una vez que me instalé, comencé a dar clases de piano para principiantes en la academia. La mayoría de los estudiantes eran niños de ojos brillantes y grandes sueños. Verlos me recordó mucho a mí yo más joven. Un día después de clase, la asistente del profesor entró corriendo. Cito, señorita Mecho, alguien pregunta por usted en la entrada. La seguí confundida, solo para entrar al vestíbulo y encontrarme cara a cara con Alexander. Parecía completamente agotado, con el traje arrugado, una barba incipiente que no se había molestado en afeitar, ojeras profundas. No se parecía en nada al hombre elegante y astuto que conocía. En cuanto me vio, extendió la mano y me la agarró con urgencia. Sofía, he pasado por todo. Todo fue culpa mía. Vivian mintió, manipuló todo, incluso se hizo daño solo para hacerse la víctima. Odio que me jueguen con ella más que a nada. He cortado completamente los lazos con ella. Por favor, vuelve a Icy conmigo. Retiré la mano con frialdad. Alexander, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Se acabó. Lo que sea que tengas tú y Vivian, es tu problema. Yo no me meto. De ahora en adelante, si nos vemos, será solo en el juzgado. Vete. No me arruines la vida otra vez. Claramente no esperaba que lo rechazara con tanta dureza. La súplica en su rostro se transformó en incredulidad. Sofía, sé que la __. Lo siento de verdad. Me engañó, pero nunca quise hacerte daño así. Vuelve conmigo. He contactado con un centro de rehabilitación de manos de primera clase. Pueden ayudar a solucionar esto. Intentó acercarse, pero retrocedí de inmediato y levanté el teléfono. Vete ahora o llamo a la policía. Estábamos completamente paralizados cuando la voz del profesor Andersen resonó por el pasillo detrás de mí. Sofía, ¿está todo bien? Para no molestarlo, me interpuse entre él y Alexander, cerré la puerta principal y le dediqué una sonrisa. Nada, solo una turista perdida. Ya se ha ido. Lo tomé del brazo y volví a la sala del piano. En algún momento, Alexander se había ido. El pasillo estaba completamente vacío. Más tarde, recibí un mensaje de mi abogado. La policía no podía presentar cargos por soborno ni arreglo de deudas del concurso por falta de pruebas. Necesitarían más para eso. En cuanto a la agresión, no alcanzaba el nivel de lesiones graves, así que recomendaron presentar una demanda civil. Casi lo vi venir.
Aunque las grabaciones eran reales, no es fácil conseguir que se reconozcan legalmente. Y esos jueces que aceptaron los sobornos, ni de broma se presentarían. Con razón Alexander Harrington me encontró tan rápido, incluso me localizó en Viena. Pensé en publicar esos vídeos en línea para arruinar su nombre, pero al final no lo hice. Él fue quien me sacó de un aprieto. Y ahora es quien acabó con mi carrera. Lo que teníamos, lo bueno y lo malo, termina aquí. Incluso después de que Alexander se fue, no paró. Mi teléfono seguía llenándose de llamadas de diferentes números. Bloqueaba uno y él cambiaba al siguiente. Incluso volvió a aparecer en la academia. James Anderson estaba allí en ese momento y no dudó en echarlo. Después de eso, Alexander desapareció por completo durante 2 meses. Mi vida se acomodó a su nuevo ritmo, enseñando a los estudiantes a tocar, hablando de teoría y paseando por las calles de Viena con el profesor Anderson en nuestros días libres. En esta ciudad, es como si la música viviera en el aire. Cada edificio gótico y cada paseo arbolado parecía resonar con Mozart y Schubert. Mi mano también se curaba lentamente. Y entonces, un día, el médico jefe mencionó casualmente, hay un especialista en Suiza. Dicen que puede curar dedos rotos como si nunca se hubieran lesionado. Arqueé una ceja. ¿Alguna vez te han preguntado por él? Su tono era pensativo. La verdad es que sí. Hace poco pasó por aquí un joven con muchas ganas de saber más. Le dije que el tipo se había jubilado y desaparecido. Vive como un fantasma. Odia que lo molesten. El dinero no sirve de nada para alguien como él. Pero aquel joven no quiso escuchar. Dijo que tenía que ir a buscar al médico él mismo. Ya pasaron 2 meses desde que me fui. Ninguna palabra en absoluto. El médico meneó la cabeza y suspiró. Espero que se haya rendido. Mientras lo escuchaba hablar, tuve una idea bastante clara de quién podría ser ese joven. 3 meses después, Lillian Taylor vino a Viena para una gira y se tomó tiempo para ponerse en contacto conmigo. Habíamos sido muy unidas en la academia, y la dejé a cargo del estudio cuando me fui. En IC, nos abrazamos tan pronto como nos vimos. Ella se aferró muy fuerte. Sofía, ¿cómo has estado? Sonreí y asentí. Ella me soltó, y su rostro pasó del alivio a un puchero fingido de regaño. En serio, simplemente desapareciste. Ningún aviso, nada. Me dejaste con todo el desorden. Si no hubiera escuchado lo que realmente pasó entre tú y Alexander, habría pensado que simplemente me dejaste. Quería visitarte antes, pero después de que te fuiste, los estudiantes no tenían a nadie a quien recurrir. Me estaba ahogando en el trabajo. Apenas logré estabilizar las cosas. Mira estas ojeras. Me debes una comida enorme. Me reí y le pellizqué la mejilla. ¿Ojeras? Por favor, estás brillando. Vamos, te llevaré al mejor postre de Viena. En el restaurante, de repente, ella lo mencionó. ¿Lo oíste? Desapareció durante 2 meses. Nadie sabía dónde estaba. Luego, la semana pasada, la prensa obtuvo fotografías de él volando de regreso a Issy en un vehículo de evacuación médica directo a un hospital privado. Algunos dicen que está gravemente enfermo. Otros creen que sufrió un grave accidente automovilístico en Suiza. Fracturas múltiples. ¿En serio? Pregunté mientras rellenaba mi café con calma, como si estuviera hablando de la vida de un extraño y no de alguien a quien alguna vez amé. Nadie sabe realmente la verdad, solo rumores que circulan. Pero en este momento, todo el grupo Harrington depende de él. Si realmente le pasara algo, la empresa podría desmoronarse. La miré perpleja. ¿Desde cuándo te importan tanto los Harrington? Ella sacó la lengua, juguetona y provocadora. Compré un montón de acciones de Harrington Group cuando el precio empezó a caer. Me imaginé que como ese idiota lo estaba pasando mal en el amor, probablemente se enterraría en el trabajo. Es una oportunidad perfecta para que yo pueda generar un pequeño beneficio y desahogarme contigo. ¿Quién iba a pensar que el tanque estaba tan mal?
Estoy literalmente a punto de llorar. No sabía qué decir, así que simplemente murmuré, espero que tengas más suerte la próxima vez. Justo después de que Lillian Taylor se fue, recibí una llamada repentina del profesor Anderson pidiéndome que regresara a la academia de inmediato. Corrí de regreso y, en el momento en que abrí la puerta, me quedé atónita al encontrar a un caballero europeo de cabello plateado y ojos azules conversando con el profesor Anderson. Tenía una presencia inconfundible, alto, tranquilo, con manos largas y hábiles. Sin duda él mismo era el legendario cirujano. Señorita Mecho, es un placer finalmente conocerla, dijo en inglés con acento. Miré al profesor Anderson con sorpresa. Me hizo un suave gesto con la cabeza y dijo, sí, él es el profesor Ideman, el mayor experto mundial en cirugía del nervio de la mano. El profesor Ideman dio un paso hacia mí. Alguien vino a mí en medio de una tormenta de nieve, a un lugar que nadie debería haber encontrado, y me contó sobre una joven pianista que perdió su capacidad de tocar por su culpa. Dijo, el mundo no debería perder semejante talento por su egoísmo. Te quedaste allí 3 días y 3 noches. No te fuiste hasta que acepté ir a Viena. Me dio un vuelco el corazón. Ya sabía quién era. Ideman me levantó la mano con suavidad, examinando el daño con cuidado. La lesión es grave, pero no irreparable. Si estás dispuesta a someterte al tratamiento, puedo ayudarte a recuperar aproximadamente el 90% de la movilidad de tus dedos. Espera, ¿en serio? Apenas podía creer lo que oía. Sí, se necesitarán 3 cirugías precisas y 1 año de rehabilitación, pero podrás volver a tocar, respondió. El profesor Anderson me puso una mano firme en el hombro. Es el destino dándote una segunda oportunidad. ¿Pero por qué iría tan lejos? Pregunté en voz baja, todavía confundida. Ideman metió la mano en el bolsillo y me entregó una carta. Me pidió que te diera esto. Solo tenía unas pocas líneas. Sofía, sé que no puedo reparar el dolor que causé, pero al menos puedo intentar arreglarlo. Me perdones o no, por favor, no dejes ir tu música. El mundo necesita tu sonido. Alexander Harrington. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tras un largo silencio, finalmente asentí. Lo haré. Aceptaré el trato. No por él, sino por la música. Por las notas que aún no he tocado. Por los estudiantes que esperan que les enseñe. El profesor Anderson sonrió cálidamente. Esa sí que suena como la Sofía Mecho que conozco. 1 año después, mis dedos volvieron a estar ágiles. Incluso pude dominar piezas más difíciles que antes. Regresé al escenario y comencé a enseñar en la academia, asesorando a nuevos talentos en la música. Para mi concierto de regreso, interpreté una pieza original titulada Renacimiento de la mano rota, una historia de dolor y curación a través de llaves y cuerdas. Durante la ovación, vi a alguien que permanecía en silencio en la última fila, Alexander Harrington. Esperó hasta que hice una reverencia antes de escabullirse sin que nadie se diera cuenta. Algunas heridas nunca sanan del todo, pero la música tiene una forma de volver a unir el alma. Mis dedos bailaron sobre las teclas de nuevo, convirtiendo cada parte de mi vida, alegría o desamor, en algo atemporal.